Salmo 91, versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Vamos a leer esta última palabra, la que contiene esta promesa. Son todas promesas de Dios. Hoy es una palabra de aliento, querida iglesia. Hoy es una palabra de estímulo para tu fe, para tu confianza, para tu seguridad. Pero vamos a leerlo juntos, porque en la medida que empezamos a declarar la palabra de Dios se hace carne, se hace vida, se materializa en cosas reales. Así que vamos a leerlo juntos. Acompáñenme. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dígale a la persona que está al lado de usted, a ti no te van a tocar. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién dice esto? ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? El Señor. Dios dice que caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10.000, pero a ti no llegará. Nos vamos a quedar por ahora con esto. Vamos al comienzo de esta palabra. A título de introducción, quiero contarles que este salmo es el favorito de muchos cristianos. Yo veo que hoy aquí hay varios cristianos de muchos años de haber conocido a Jesucristo. Y yo estoy seguro que en algún momento de tu vida, aquellos que tienen más años, algún día pasaron por este salmo. Algún día recorrieron este salmo. Y se agarraron de este salmo. ¿Por qué? Porque es palabra viva, porque es una palabra de esperanza, porque usted echó raíces en esta palabra. Y seguramente debe haber sido de ayuda en momentos de dificultad. Seguramente usted pudo recalar en este salmo en un momento que a lo mejor usted estaba en crisis, a lo mejor que usted estaba en dificultades. Y este salmo le trajo esperanza, este salmo le trajo vida, este salmo le trajo aliento. Así que es una palabra favorita para muchos cristianos. Estoy seguro que aquí debe haber alguno que tiene como favorito este salmo. Nos da aliento, nos da seguridad, especialmente en los momentos que sentimos desamparo e inseguridad. Este salmo fue atribuido a David, pero la tradición hebrea dice que su autor fue Moisés. Yo no sé quién fue de los dos, yo no sé quién fue el autor. Lo que yo sí sé que es palabra de Dios. Así que, ¿por qué Moisés? Porque es muy parecido a Deuteronomio, o sea, el estilo de escritura, el estilo literario a Deuteronomio 32. Por eso se lo emparenta a Moisés con la autoría de este salmo. Así que, un dato simplemente para tener en cuenta. Pero más allá de quién lo haya escrito, quién fue el autor humano, lo que nos importa es el autor intelectual de esta palabra. El autor intelectual es el Señor. Y hay una palabra revelada aquí que hoy vamos a descubrir. Yo quiero compartir con ustedes, primero, por qué vamos a hablar de este salmo. De una manera muy nítida, al terminar esta semana, que pasó hoy, estamos en el primer día de la semana, al terminar, o sea, creo que fue el viernes,
si no recuerdo mal, el Señor le preguntaba, Señor, ¿cuál es la palabra para compartir con tu iglesia, con tu amada? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué querés decirle? Y sentí en mi corazón de una manera muy nítida, como les dije recién, muy directa, yo quiero consolar a la iglesia. Yo quiero animar a la iglesia. Yo quiero darle una palabra de aliento. Yo quiero hablarle de esperanza. Y quiero que crezcan en su confianza. Y ahí nomás, le vuelvo en oración, en búsqueda del Señor, aparece delante mío el Salmo 91, y entonces respondía a lo que ya el Señor me había dicho, y entonces concordaba deseo y palabra para poder entonces compartir con ustedes en esta noche. Vamos a descubrir algunas cosas que son sumamente importantes en este pasaje del Salmo 91. En el primer versículo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quisiera que veamos allí dos palabras que acaban de ser remarcadas, subrayadas. La primera es habita, habitar. Dice que la persona que habita cerca del Señor, bajo el Señor, la persona que establece habitación en el Señor, esa persona va a ser beneficiaria de todas las cosas que vienen después. Pero si yo quiero tener la bendición, quiero tener la promesa, primero tengo que encontrar cuál es la condición. Si yo quiero obtener los beneficios, tengo que primero entender cuál es la condición para tener ese beneficio. La primera condición es habitar en el Señor. Habitar en Dios. La palabra habitar es una palabra muy interesante. Su original hebreo, seter, significa lugar secreto, escondite. Significa que cuando esta palabra, este salmo dice, el que habita es aquel que encuentra en Dios su lugar secreto, su escondite, su lugar de refugio, su lugar donde se siente seguro, donde se siente a resguardo. Hace muchos años, cuando todavía la inseguridad no era como hoy la vemos todos los días, me acuerdo que volviendo a veces tarde a mi casa, era soltero todavía, a veces iba a algunas reuniones, iba a algunos encuentros juveniles. Es más, yo me congregaba en una iglesia en Capital Federal en aquella época de mi vida. Así que cuando yo regresaba de Capital Federal, no eran menos de las 2 de la mañana de los sábados. Tenía que llegar el colectivo que me dejaba más o menos cerca, 1,5 cuadras, pero cuando perdía el último colectivo me tenía que ir caminando 8 cuadras hasta llegar a mi casa. Y sin duda que iba caminando muy ligero, o lo más ligero que yo podía. Mi señora me cargaría porque me dice, bueno, lo más ligero que vos podrías caminar es como una tortuga, porque realmente cuando camino con ella va adelante, y a veces me enojo y le digo, pará, yo quiero ir con vos, espérame, ella camina ligero, y a mí la verdad que no me gusta demasiado, pero en esa oportunidad, y siendo más joven de lo que soy ahora, entonces me apresuraba para llegar. ¿Por qué? Porque estaba inquieto, estaba inseguro, no había nadie en la calle. Pero cuando llegaba a casa y ponía la llave en la cerradura y abría y luego cerraba, ustedes no saben la paz que yo podía experimentar en ese momento. ¿Por qué? Porque entraba al lugar seguro. Entraba a mi habitación segura, entraba a mi casa y entonces me sentía protegido, me sentía seguro allí, me sentía a resguardo, no tenía temor al peligro, no tenía temor a ninguna amenaza, estaba en mi casa, estaba seguro. Mi querido hermano,
qué importante es encontrar tu habitación, encontrar tu domicilio en la presencia de Dios. Ahora quiero que prestes atención. Habitar significa permanecer, es estar. El problema es que muchos de nosotros muchas veces hacemos viajes de turismo a la presencia de Dios. Entonces voy y vuelvo. Voy un rato y me vuelvo. Voy de paseo y me vuelvo. No voy de paseo y no voy de turismo, voy a quedarme en la presencia de Dios. Cuando usted se queda en la presencia de Dios, entonces usted va a empezar a entender todo lo que esta palabra le quiere revelar a usted. Así que si hasta ahora fue de paseo, si fue de turismo, esa actitud la debo de cambiar. Ahora tengo que ir a quedarme en la presencia de Dios. Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces me tengo que morir y me tengo que ir para allá? No estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que usted tiene que partir. Lo que yo estoy diciendo es que en el espíritu, en su actitud de corazón, su espíritu tiene que ir a habitar donde Dios habita. Vaya al encuentro, vaya a la búsqueda y quédese en el lugar donde Dios está. ¿Dónde está el Señor? Y el Señor está en los cielos. Pero el Señor está en todo lugar donde se honra su nombre. El Señor Jesús decía, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, pastor, ¿dónde voy a encontrar la presencia de Dios? Vaya a un lugar donde estén los hijos de Dios, como en esta noche. Este es su lugar. Esta es su casa. Es la casa donde Dios se da cita y es la casa donde los hijos venimos en búsqueda del Padre. Y estamos muy conformes, muy contentos con nuestro Padre. ¿O no? Gócese, porque papá está en esta casa. Y entonces yo vengo a habitar con papá. Yo vengo a estar donde Él está. Busque la presencia de Dios. Quédese, habite. Haga escondite. Sea su lugar secreto, su lugar seguro. Haga morada. Viva en forma permanente en la presencia de Dios. Esa es la primera verdad que este pasaje nos comparte. La segunda verdad que dice este pasaje, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Para entender esto, permítame compartirles una figura. Hace varios años con mi esposa estuvimos en San Luis. Y fuimos a una excursión que nos llevaba a una reserva donde había animales, por supuesto salvajes, pero en la reserva estaban en cuidado, estaban en protección. Y también, por supuesto, un gran monte, una gran arboleda. Allí estaba en el medio del monte y de pronto la guardaparque, una mujer guardaparque nos dice, es la hora de avistar el águila. Muy bien. ¿Y en qué consistía el avistaje del águila? Que esta mujer ponía un pedazo de carne cruda sobre un poste, allí ponía el pedazo de carne, se retiraba y el águila, como todos los días se le ponía carne cruda, dejaba a la altura de la precordillera donde estábamos, empezaba a volar en círculo y descendía a donde estaba esa carne cruda y por supuesto la agarraba, la atrapaba y se la llevaba, era su comida. Pero de pronto todos mirábamos para arriba a ver dónde aparecía el águila. Y mirando, de pronto aparecía de lejos, desde el pico, venía un pájaro que era tan lejos que parecía pequeño. Pero en la medida que se iba aproximando, entonces iba cobrando dimensión. Y de pronto ustedes si prestan atención al vuelo del águila, tiene la facultad, el águila, de que con sus alas extendidas domina la dirección del viento de tal manera que planea. Entonces sus alas perfectamente extendidas venía entonces girando en círculos y bajando cada vez más. De pronto, la misma águila se interpuso con el sol y se nos produjo una sombra. Era tal la dimensión de la extensión de sus alas, de esta águila, que opacó al sol.
produjo sombra sobre nosotros. Y ahí cuando estaba leyendo esta palabra, me acordé de esa experiencia y entonces esta palabra adquiere relevancia, se hizo luz en mi mente. Morará bajo la sombra. En aquel momento era del águila, pero acá está hablando de la sombra del Señor, la sombra del Omnipotente. Mi querido hermano, morar bajo la sombra es buscar la cobertura de la sombra de Dios, buscar la cobertura de la presencia de Dios. La palabra cobertura es una palabra que está sumamente utilizada en los medios evangélicos hoy. Hay iglesias que buscan la cobertura de organizaciones o de ministerios. Hay pastores que buscan la cobertura de algún apóstol. Hay personas que buscan la cobertura espiritual de otros que consideran mayores que ellos. Pero esta palabra, cuando la leía, a mí me traía una paz profunda porque el Espíritu me decía, no busques cobertura de abajo. ¿Por qué no buscas la cobertura que viene de mí? La cobertura de arriba, la cobertura de Dios. Mi querido hermano, a lo mejor usted hasta aquí estuvo buscando coberturas humanas. A lo mejor usted estuvo y no está mal. Pero quiero mencionarle algo que está mejor todavía. Busque la cobertura de Dios. Póngase al cubierto bajo las alas del Señor. En el versículo 4 habla de que justamente esa figura se vuelve más clara, más contundente. Mire lo que dice el versículo 4. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando usted se refugia bajo las alas de Dios, cuando usted busca la cobertura del Señor, entonces usted empieza a entrar en una dimensión de comunión con Dios, de intimidad con Dios, de cercanía con Dios como nunca antes lo ha tenido. Busque la cobertura del Espíritu Santo. Busque la protección de Dios. Busque esa figura materna, porque en alguna medida es materna. Cuando uno habla de alas, cuando uno habla de la figura de la gallina, por ejemplo, sobre sus polluelos, qué lindo. Si usted ha tenido la oportunidad de ver una gallina cuando tiene a los pollos, primero cómo se encarga de dar calor a los huevos y luego cuando esos huevos entonces eclosionan y aparecen los pollitos, entonces allí está la gallina cubriendo, tapando con sus alas, con su plumaje, dando abrigo a los polluelos. Qué linda es esa figura para que nosotros podamos encontrar en esa figura la inspiración que también tiene que ver con lo que Dios desea hacer en tu vida. Ponete bajo la sombra de Dios. Ponete al abrigo de Dios. Deja que Dios cubra tu vida. Permitile a Dios extender sus alas sobre tu vida. Y entonces, qué bueno, volviendo al versículo 1, que habito en el Señor y que estoy bajo la sombra del Omnipotente. Entonces aquí tengo la primer clave. Necesito estar en Dios. Necesito colocarme en Dios. Necesito buscar a Dios. Y necesito ir a quedarme donde Dios está. Donde Dios está es lo mejor para mi vida. Es el lugar que más me conviene. Pero la segunda verdad, en el versículo 2, nos dice la siguiente declaración. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Fíjese cómo empieza este versículo. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Y qué es decir? Declarar, hablar, en forma audible. Querido hermano, la segunda clave que este pasaje te va a revelar es que cuando empezás a declarar con tu boca la grandeza de Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios, los atributos de Dios, la gloria de Dios, entonces empieza a desatarse algo sobrenatural sobre tu vida. No es importante, no es tan importante que tú pienses en el Señor o que digas yo siento. Lo importante es que yo diga
que yo declare, que yo proclame, que yo ponga, verbalice la grandeza de Dios, el poder de Dios, los nombres de Dios y la gracia de Dios. Mi querido hermano, cuando usted declara, cuando usted abre su boca, entonces lo sobrenatural empieza a surgir en su vida, porque la presencia de Dios empieza a revolotear justamente como esta ave, y bajo sus alas nos podemos cubrir. No es suficiente que usted piense en Dios. No es suficiente que usted sienta de Dios. Lo que alcanza, lo que es suficiente y lo que es sobrenatural es que usted hable, proclame, verbalice la gracia y el poder de Dios. Así que hay poder en la declaración. En Romanos nos dice de que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿El secreto cuál es? Confesar. Confesar es hablar, declarar, decir lo que Dios es para tu vida. Dice de que yo soy salvo cuando confieso. Y confesar es justamente lo que acabamos de decir. Fíjense el poder de la declaración. Fíjese la bendición que hay cuando usted suelta palabra de su boca, cuando usted suelta bendición, cuando usted suelta alabanza. ¿Sabe lo que pasó hace un instante, un rato acá, cuando estábamos bendiciendo y alabando a Dios? Estábamos soltando declaración delante del trono de Dios. Si hay algo que tiene que dejar de hacer, y se lo digo con todo cariño y tómelo en el Señor, no siga con su boca cerrada en el tiempo de la alabanza. No lo haga como una opción. No tengo ganas de cantar, no tengo ganas de adorar. Encima me siento y quedo como tirado en el asiento, con desdén, como con indiferencia. Mire, si usted quiere que le pase algo en su vida espiritual, porque yo creo que si usted viene a una iglesia evangélica es porque quiere que le pase algo. Si no, está perdiendo el tiempo. A lo mejor vino por obligación y en ese caso yo lo entiendo. Entonces lo invitó a alguien y bueno, me voy a sacar encima, voy a ir porque me invitaron y está bien, está bien. Gloria a Dios, bienvenido, te amamos. Pero si usted quiere que le pase algo, tiene que ponerse en acción. Si usted quiere que se desencadene el poder de Dios, si usted quiere que haya un efecto sobrenatural sobre su vida, entonces declare, alabe, abra su boca. Cuando le instan a decir, a repetir una canción, muchas veces decimos, uy, pero estoy harto de repetir siempre lo mismo. ¿Sabe lo que pasa? Que en la repetición está justamente el hecho de que una verdad se cristalice, una verdad que estamos declarando con nuestra boca, se impacte en nuestro corazón. De tal manera que usted mañana lunes, o el martes, o el miércoles, siga repitiendo centenares de veces la gloria de Dios, porque tuyo es el reino, porque tuya es la gloria, porque en tus manos están todas las cosas. Esto que hemos cantado a repetición no es un capricho, es invitarle, es animarle a que usted abra su boca y declare con su boca la grandeza de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Ya sabe entonces de aquí en adelante, cuando le dicen póngase de pie, vamos a cantar como un soldado, de primera. ¿Por qué? Porque hay poder en la declaración de su boca. Porque hay poder en la declaración de su boca. Cuando usted declara, usted desencadena la gracia y el poder de Dios. Y entonces viene la bendición. Fíjense, vamos a repasar muy brevemente. Yo tengo que hacer habitación, no tengo que ir de paseo a la presencia de Dios. Tengo que hacer altar, tengo que hacer habitación. No hago turismo, voy y vengo. A lo mejor usted es una persona nueva, hace poco que viene a la iglesia, y entonces usted viene el domingo y dice, voy a la presencia. Durante la semana a lo mejor no se acuerda de Dios, porque todavía está tratando de crecer, de entender lo que es la fe. Y está bien. Y entonces usted agarra y dice, se va un rato y dice, bueno, ahora hasta el domingo que viene, o el martes en el mejor de los casos, en nuestro siguiente encuentro, usted dice, bueno, el domingo que viene voy a volver a cantar, voy a volver a danzar, voy a volver a alegrarme en el Señor. ¿Por qué? Mañana hágalo. Pasado hágalo. Haga habitación en la presencia de Dios. Y aunque usted esté solo, y si quiere que no lo traten de loco, entre a su dormitorio, cierre la puerta y celebre culto
levante altar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que su casa se transforme en un altar. Hace un rato me decía, me contaba mi esposa una situación de alguien que fue de pronto a una casa y se encontró con un altar a San la Muerte. Allí está. Y tienen el altar y se postran y le encienden velas y le rinden culto. ¿A quién? A San la Muerte. Mi querido hermano, no necesita que usted levante nada físico, pero levante altar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchos altares paganos. Levantemos altar al Rey, al Dios Todopoderoso. Que tu casa sea un altar. Créamelo, yo respeto todas las creencias. Cuando vamos allá a Catamarca, puedo decirle con todo el corazón que con mi esposa y con los que han venido conmigo, usted no sabe, hay una pobreza infinita. Muchas casas no tienen puertas, tampoco tienen ventanas, tienen apenas una alpillera, una tela. Cuando uno va en invierno, entra un fresquete por allí y ahora vamos dentro de 15 días y vamos con ropa gruesa, porque cuando vamos a hacer las visitas, allí no hay estufa, allí no hay aire acondicionado, allí hay pobreza. Pero sabe, se nos da vuelta el corazón, porque cuando uno entra en esas casas, en la entrada hay unos altares a la Virgen del Valle y otras vírgenes de allá, del noroeste argentino. Hay vírgenes del tamaño de una persona en la puerta de las casas. Han hecho altar a esas divinidades. Pero estamos llegando a sus corazones para que levanten altar al Rey de los cielos. Querido hermano, que su casa no tenga un altar pagano, que su casa tenga un altar para la gloria de Dios. Levante altar en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a la bendición, claro, de versículo 13 en adelante. Ahora vamos rapidito, mire. Si usted está apurado para irse a casa o tiene hora, ahora vamos rápido. Pero del 3 al 7 quiero que descubramos por lo menos 4 verdades de los beneficios que tiene hacer habitación y quedarme en la presencia de Dios y decir, declarar y proclamar la grandeza de Dios. Estas 2 verdades que son la antesala para luego entonces recibir los beneficios. Primer beneficio que recibo: te va a librar de toda trampa del diablo y de las mortíferas plagas, pestes, enfermedades. Mi querido hermano, muchas veces la enfermedad toca la puerta de nuestro hogar, de nuestra familia, y encuentra la puerta abierta. ¿Sabe por qué muchas veces está abierta la puerta de la enfermedad? Porque no estuvo abierta la puerta para que el Señor entrara. Porque hemos abierto puerta para otras cosas, pero no para la presencia de Dios. Usted diciendo, pero pastor, usted está diciendo que toda enfermedad, no, toda enfermedad no viene ni por desobediencia, o sea, la enfermedad es una realidad de la naturaleza caída, de la desobediencia del hombre, o sea, la enfermedad toca al bueno, al malo, al justo, al injusto. Pero créame que muchas de las enfermedades que están en nuestras casas, que están en nuestra familia, tiene que ver con algo que no hemos hecho, con algo que todavía no hemos corregido, con algo que no hemos, un paso que no hemos dado. Dice esta palabra que el Señor va a librarnos de la trampa del diablo, o sea, de todo ataque del enemigo, de todo ataque de la oscuridad, del reino de las tinieblas. Él va a librarte del lazo del cazador. El diablo anda como un león rugiente, dice la Escritura, buscando a quien devorar. O sea, es el cazador por excelencia, el diablo, comparado con el león como lo es en la selva. Y él está buscando presas, él está buscando justamente a quien atacar y quien devorar. Él no juega. Él no dialoga, él no tiene códigos. Él busca su vida y si es posible para exterminarla. Pero esta palabra tiene una garantía.
Esta palabra tiene una afirmación y esta palabra a usted le declara una seguridad, que usted va a estar libre del lazo del cazador. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios hará vallado alrededor suyo y entonces no llegará a tocarle. La presencia de Dios estará junto con usted. La segunda cosa que está diciendo también en este versículo es la plaga, o sea, la enfermedad. Yo sé que hay enfermedades de invierno y muchos de ustedes, hay muchas sillas vacías porque hay enfermos en nuestras casas. Entonces no estamos negando que eso es una realidad. Pero créame que muchas de las enfermedades van a ser resueltas delante del trono de Dios. Cuando me refugio en la presencia de Dios, cuando hago habitación en la presencia de Dios y cuando empiezo a declarar, alabar y bendecir su nombre, entonces empiezo a tomar el crédito de lo que Dios me da. Dios dice en su palabra que Él te va a cuidar de las plagas, de la plaga destructora, de la plaga que ande de noche o que ande de día. No hay diferencia alguna. Hay protección de Dios, hay amparo de Dios, hay sanidad en el nombre de Jesús. Dios estará contigo. El siguiente beneficio que este pasaje nos dice, Él te cubrirá con sus plumas. Es una expresión del cuidado maternal que Él se compromete a extender sobre tu vida. Voy a recibir la protección de Dios, voy a recibir el amor de Dios, voy a recibir el calor de Dios, voy a sentirme seguro en el Señor. Muchos cristianos sufren de temores, de miedos diversos. ¿Cuál es tu miedo? ¿Miedo a quedarte sin trabajo? ¿Miedo a la enfermedad? ¿Miedo a la muerte? ¿Miedo a quedarte solo o sola? ¿Cómo se llama tu miedo? Mi querido hermano, cuando entonces nos refugiamos en el Señor, hago habitación en el Señor y empiezo a declarar la gloria de Dios, dice esta palabra que Él me cubrirá como justamente bajo sus plumas voy a estar seguro. Deje fluir esta palabra dentro suyo. Deje correr esta palabra dentro suyo. Ahora dígale al temor, hay alguien más importante que vos en mi vida. Hasta ahora estuviste vos, ahora está el Señor que es más grande que mi miedo. ¿Cómo se llama tu miedo? ¿Qué nombre tiene? Ahora le vas a empezar a decir, miedo, te presento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él está conmigo. Él estará contigo y Él te cubrirá bajo sus alas. Tercer beneficio, Él te protegerá de los peligros de la noche. Hay una edad que los niños tienen de que tienen temor a la oscuridad. ¿Me equivoco, Silvira? Tengo entendido de que de 7 o de 6 a 8 o 9 años los niños, las niñas, tienen un temor casi como aceptable, como normal. Es la época donde déjame la luz prendida, papá, porque tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo a quedarme solo, ¿no es cierto? Bueno, esa es una época casi normal para tener miedo. El problema es cuando usted llega de adulto, cuando usted crece y sigue teniendo miedo. Y entonces tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo a lo que pase de noche, tiene miedo de dejar sola su casa. Dice que Él te protegerá de los peligros de la noche. Él estará contigo. Él te cuidará. Él establecerá cobertura sobre tu vida. Y el último beneficio dice, te promete que podrán caer personas a tu izquierda y a tu derecha, pero a ti no te tocará. Este pasaje o esta promesa final de que caerán 1000 a tu costado y 10.000 a tu diestra, dice algo que es muy importante. En principio está hablando dentro de lo que era guerra. Y entonces, en la lucha cuerpo a cuerpo entre los soldados, obviamente, el hecho de que el soldado enemigo no llegara a tocarte o no llegara a tocar, en este caso, al soldado. Y de pronto podían caer los enemigos en centenares a su alrededor, la promesa a ti no llegará. Esta es una expresión o prácticamente una figura de guerra. Pero yo quisiera, sin forzar la palabra, sin forzar el pasaje, traer otra idea.
En Mateo 24 la palabra de Dios dice, es una palabra profética acerca del final de los tiempos, y dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. O sea, hay cristianos que van a caer. Quiero que pienses por un momento una persona la cual estuvo en la iglesia y ahora no está. Una persona la cual iba con vos a la iglesia, ahora ya no va más. Se quedó en el camino. Ya Dios no es su interés. Ya Dios no es importante. Ahora hay otras cosas que son importantes. Ya no es lo importante lo que antes era, ahora es otra cosa. Entonces van cayendo. Es una realidad profética. No para que nos quedemos cruzados de brazos, no para que lo ignoremos, sino como nos decía Walter al principio, oremos por la silla vacía. Oremos por el nombre de ese hermano o de esa hermana que ha entrado en estancamiento espiritual. Pero lo más importante es que vos no seas un caído o una caída en esta carrera de la fe, sino que puedas mantenerte firme, constante, animado, fortalecido, sostenido por la presencia de Dios. Y entonces podemos concluir que el secreto para obtener todos estos beneficios, los beneficios que hemos visto del versículo 3 al 7, primero es habitar en la presencia de Dios y tener su cobertura sobre nuestras vidas. Segundo, es declarar, decir, proclamar con nuestros labios en forma audible y que sea oído por todos los demás la grandeza de Dios, lo que Dios significa para nuestra vida. Esto no es una utopía ni es un pensamiento místico, es una verdad revelada. Podemos habitar en su presencia, podemos tener su cobertura y como consecuencia recibir ese espíritu de valentía, de poder para enfrentar toda clase de males y poderlos vencer. Qué bueno es que podemos terminar la carrera y aún habiendo acabado, seguir firmes, seguir de pie. Querido hermano, querida hermana, le aliento a que usted eche anclas en esta palabra. Ponga sus raíces, ponga sus cimientos sobre el Salmo 91. Tómelo para usted, es suyo. Lléveselo puesto. Hágalo real en su vida. Vívalo. Experiméntelo. Que esto sea carne en usted y en mí. Y entonces, sin duda, que vendrán tiempos de victoria. Vendrán tiempos de triunfo. Pero a lo mejor estás en este lugar y escuchás esto que estamos hablando y decís, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto quisiera yo que eso me pase? ¿Qué lejos estoy de ese ideal? Entonces yo quiero animarte que esta noche puedas echar mano, puedas tomarlo, puedas hacerlo tuyo, puedas decir, yo quiero esto para mí. Yo quiero que esto me pase, yo quiero que esto me ocurra.